Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias a la invitación, a todos los profesores, a todos los alumnos por aguantar todo el tiempo que estuve hablando el día de hoy. No me dio tiempo, una vez entendiendo lo que Luciano le interesaba que hablara, a mí me parece muy interesante, es decir, no en sí la obra, sino lo que hay detrás de la obra, o todo lo que ha habido detrás de la obra, entre otras reflexiones personales con las que nos debatimos día a día. Pues tengo 3 presentaciones que voy a mezclar para tratar de abordar ese tema. Espero hacerlo de una manera muy ágil para poder establecer, espero antes de una hora, una conversación abierta, si no es que antes. En pantalla tienen a Theodore Kaczynski, recién egresado de la Universidad de Harvard, seguido de Theodore Kaczynski, entonces profesor de la Universidad de Berkeley, en California, seguido por Theodore Kaczynski, entonces conocido como el Una Bomber, el criminal más buscado por la FBI desde los 1970 a 1985. Su cabeza llega a valer más de $1 millón. Theodore Kaczynski, en contra de una sociedad tecnificada, decide aislarse a las montañas del estado de Montana y desde una cabaña de 3 metros por 3 metros, una puerta, una ventana, envía bombas a domicilio con las que hiere a 23 personas y mata a 3. Esta casa, junto con las otras pocas pertenencias que se encuentran en la casa, la máquina de escribir, la pólvora, etcétera, etcétera, son llevadas a juicio y son gracias a estos elementos que se consigue argumentar y se consigue librar la pena de muerte. Esta pirámide muy conocida en general dentro de la prepa, la pirámide de Maslow, en donde establece de una manera muy sencilla cómo todos los seres humanos tenemos necesidades, y establece esta pirámide en donde en la parte básica de la pirámide encontramos las necesidades sin las que podríamos sobrevivir no semanas, días, ¿no? Alimentarnos, beber, respirar, dormir, y conforme la pirámide asciende, las necesidades empiezan a ser menos fácilmente cuantificables y medibles, ¿no? Al grado que en la parte superior encontramos valores como la belleza, que a la fecha, el día de hoy, no hay una definición absoluta sobre lo que es bonito y lo que es feo. Y F-114 caza el bombardero B-2, ambos utilizados en la guerra del Báltico con una gran eficiencia. Y son relevantes en la historia, digamos, armada, porque son los primeros aviones que son indetectables a los aparatos del radar por sus formas. Estos aviones fueron diseñados con un software francés de nombre CATIA, esta es su interfase, con el cual también se desarrolló un proyecto que ahora ya es viejo, pero hace un tiempo era una pauta importante sobre cómo la tecnología podía generar nuevas posibilidades para la construcción. Este es el Guggenheim de Bilbao. Del lado izquierdo pueden ustedes ver la interfase del CATIA y el resultado final terminado. Acá nuestros colegas españoles pueden claramente atestiguar cómo este edificio, al final del día, para la crítica que puede tener el edificio, puso en el mapa a Bilbao. Puso en el mapa a Bilbao no solo como un objeto aislado, sino como una estrategia integrada, pero al final el arquitecto Frank Gehry, canadiense, y su famoso Primero Haciendo Sillas, tiene la oportunidad de hacer este proyecto que aborda una gran complejidad, desde espacial hasta tectónica constructiva, para poderlo realizar. Sobra decir que hasta rayos láser se utilizan desde la serranía para poder ubicar los puntos específicos de las posiciones de las piezas con las que se tendría que construir, para generar este espacio que, si bien para algunos no les gusta, definitivamente cambió la imagen, la morfología de la ciudad, y con estas pieles forradas con láminas de titanio generan estos reflejos que al final de estas calles un poco más sombrías de la ciudad, pues resurgen como un nuevo sitio de visita, a donde las visitas de diferentes partes del mundo se pueden sorprender. Y yo no sé si a lo mejor para muchos será un momento muy alegre, muy especial, muy feliz. Y con esto quiero explicar que estas primeras filminas son normalmente con las que yo empiezo el arribo de los alumnos
a la escuela de arquitectura. Ya no lo hago yo, pero cuando lo hacía, esta es la manera como yo lo recibo. Y lo que me interesa decir de estas líneas, bueno, a veces me seguía al modelo de Mark Newson, porque también es para diseñadores, el 021C, pero no voy a seguir. Claramente lo que me interesa decir en estos puntos es que el espacio y las soluciones que nosotros generamos como diseñadores arquitectónicos van a resolver las necesidades que tengamos los usuarios, las personas, todas las funciones. Y en el caso de Maslow, la carencia o la ausencia de esas necesidades básicas parecen ser suficiente argumento para considerarlo loco y no ser justificante para una pena de muerte. Mientras que por otro lado estos edificios quizás podrían atender a una escala de valores superiores en donde quizás lo sublime, lo bello, adquieren esta posibilidad de poder compartir, extender nuestra labor como diseñadores con el resto de usuarios. Es decir, no es sorprendente por qué hay tantos arquitectos en el mundo, no es sorprendente por qué hay tantas escuelas de arquitectura y tantos estudiantes de arquitectura. Es decir, es una profesión fascinante que tiene un campo amplísimo, pero que a su vez también tiene unas grandes responsabilidades. No podemos obviar, es lo que decía un poco hoy en la primera clase en la mañana, tratar de resolver cuestiones específicamente estéticas sin haber resuelto las partes elementales y básicas de un espacio, que es nuestra responsabilidad ética como profesionistas, y que tenemos que resolverlo forzosamente. Entonces tenemos esta gran posibilidad, pero ¿no? También tenemos esta gran responsabilidad. Disculpen ustedes, voy a cambiar rápidamente. Bien. Me voy a fijar rápidamente en esta pregunta sobre, dada la selección de ser arquitecto, ¿cuáles han sido mis intereses que han de alguna manera dirigido el trabajo, el esfuerzo, el tiempo que he dedicado en los últimos años? Y podría de alguna manera diagramizarlos en esta diapositiva muy sencilla, en donde hay un tema de formación. O sea, hay una parte que me gusta mucho sobre estar frente a los alumnos en clase, hay un proceso de aprendizaje importante, está una parte de práctica. He tenido la oportunidad, desde que salí de la escuela, he podido participar dentro de la academia, y he tenido también simultáneamente mi práctica, y para mí es fundamental tener esas dos patas siempre retroalimentándose una de otra. Y finalmente algo que empieza pues quizás a verse más claro cada día, que tiene que ver con la investigación y que tiene que ver con poder atar los cabos que vamos descubriendo en cada uno de estos frentes, y que empieza a generar pues, si no conocimiento de interés general, por lo menos interés particular para nuestra oficina, para nuestro quehacer diario. Quisiera nada más compartir algunos proyectos. No voy a pasar, voy a pasar voy a pasar esta. Años después de haber empezado con el quehacer y sin tener que describir todo lo que he hecho en cada una de estas áreas, al menos voy a transmitirles ciertas reflexiones sobre lo que ha sido importante para la reflexión de nuestra práctica profesional como ideas y como tendencias. No voy a entrar ahorita a la parte académica y no voy a entrar tanto a la parte de investigación, solamente parcialmente, pero los edificios que nosotros dibujamos, que nosotros algún día vemos construidos en base de la reflexión, el estudio, el análisis que hicimos, después los dibujos que empezamos a probar, que
que revisamos y que los pusimos a pruebas a veces en prototipos y finalmente los hemos materializados, deberían de responder a ciertas preguntas que nos hacemos antes, ¿no? Muchas veces estas preguntas no están tan claras en un principio, pero vale la pena irlas revisando y conforme va pasando el tiempo entonces empezamos a tener cosas claras que quizás hoy sigo sin entender con toda claridad, pero les comparto el avance en donde estoy sobre esa reflexión. En nuestra práctica hemos encontrado temas que han sido en gran medida resultado del contexto en el que nos desempeñamos, digamos, en un contexto en donde la profesión de arquitecto no es muy legitimizada, en donde de alguna manera tenemos que ir encontrando oportunidades para poder construir las ideas que nos interesan más, sin ir en contra de nuestra responsabilidad ética y no pasar por encima del cliente para conseguir nuestros caprichos, y donde se vuelve esto pues una carrera y donde a lo mejor la idea que querías alcanzar al principio, después del proceso diste cuenta que no era la más importante y que encontraste otras, ¿no? Entonces estas restricciones en la hora de diseñar, que muchas veces podemos verlo de una manera muy práctica, el cliente no tiene dinero, el cliente no le interesan ideas más que a menos de que sean pues con estilos que no nos interesan. Todas esas restricciones empiezan a forzarnos a tratar de encontrar ciertos sentidos dentro de las propuestas que vamos haciendo y a lo largo del tiempo son claras que hay ciertos proyectos que nos interesan en la oficina, muy específicamente sobre el tema de ciudad. La ciudad se ha vuelto un tema posiblemente el más relevante dentro de nuestra práctica profesional, que también está relacionado a la práctica docente y a la investigación, pero también hay otros temas y esos temas me parece que es importante, forman parte de todo este aspiracional que construimos en el momento de ver los arquitectos. En el momento de poder decidir es que me encantaría diseñar un proyecto, bueno, pues creo que hay momentos en los que se pueden generar, por lo tanto hay temas que empiezan a clasificarse más sobre su construcción, sobre su tectónica, sobre su capacidad de construir atmósferas en base a los materiales, a los elementos más tradicionalmente arquitectónicos. La ciudad, que a partir de hace algunos años, bueno, se vuelve como un argumento del proyecto arquitectónico. En cuanto al significado, el significado ha sido para nosotros importante porque para nosotros la arquitectura no empieza necesariamente desde el hecho construido, sino forma parte de un proceso conceptual que viene desde antes. Y esa conceptualización implica que el arquitecto debe de saber no solamente cómo construir, sino por qué no construir o por qué construir. Y en esa pregunta se abren muchos más caminos que no son necesariamente físicos, ¿no? Entonces, el significado o la conceptualización dentro del proyecto arquitectónico a mí me parece que es muy relevante. Y luego las ideas que surgen a partir de las necesidades, es decir, la revalidación de un proyecto cuando no se puede experimentar con materiales, cuando no se puede experimentar o explorar sobre temas de ciudad, cuando lo único que queda es hacer el proyecto más funcional. Entonces, ¿cómo los proyectos pueden llegar a ser más eficientes a partir de repensar las funciones y las formas como la gente actúa dentro de ellos? Que tiene que ver mucho con los recursos. Voy a pasar un pequeño portafolio. En este portafolio encontramos cómo se relacionan algunas de estas variables, pero nada más les voy a decir, por ejemplo, este es una propuesta para el pabellón de México en la Feria Internacional de Shanghái, en donde la pregunta era ¿qué es lo que los países contribuyen al bienestar de las ciudades contemporáneas, ¿no? Y nuestra reflexión, a pesar de todos los problemas que hay en nuestras ciudades, en México, tenemos muchos más que contar, al menos encontramos que la ciudad mexicana, y es la parte que queremos nosotros apostar, tiene unas grandes virtudes sobre su espacio público. El espacio público entendido como un área en donde se generan espacios de pluralidad, de libertad y de unión, ¿no? En este caso hicimos un análisis de diferentes plazas de la República para poder entender la primera parte de un espacio público que son los contenedores. El contenedor, al final del día, es el espacio físico que va a permitir que se generen las actividades y parecería a lo mejor no ser importante, pero las proporciones, las dimensiones de los espacios son sumamente importantes, ¿no? Después de este análisis discutimos unas proporciones que después tratamos de vertir con contenidos. Hicimos
una categorización sobre el tipo de acciones que suceden dentro de los espacios contenedores de las plazas más exitosas de México, y vimos que hay desde los personajes, ¿no?, que llenan de alguna manera de folclore, de vida, de acciones específicas, así como los eventos programados, ¿no?, que normalmente hay en las plazas centrales, desde las ferias, los sábados de música, los domingos de danzón, hasta los eventos esporádicos, ¿no? Y toda esa mezcla es lo que le da una gran riqueza a nuestras plazas, que es lo que tratamos de presentar en esta propuesta, que al final del día pues ya la conocieron allí. Lo que intentábamos repensar era el tema de la ciudad, virtiéndola de alguna manera en un ejemplo representativo que fuera un pabellón. Este quizás sería uno de los proyectos que me interesaría abundar un poquito más, pero bueno, es un kinder de una escuela privada, en donde lo más tiene mucho que ver con el significado. Al final del día, en este momento, usamos las formas para construir significados, pero los significados no son arbitrarios, es decir, las formas o la intención formalista no es tan arbitraria, sino responde a tratar de enmarcar y de materializar una estrategia de educación o de formación de preescolar que es constructivista. Alrededor de este terreno muy empinado, con vamos a decir, condiciones hostiles entre vegetación y topografía, se planta una gran muralla donde tendría que estar aprisionado este kinder por condiciones del programa de los clientes, y a partir de eso generamos el argumento central del kinder, que, bueno, una vez más, desde otro ángulo, aquí está el basamento del proyecto, que está hecho de piedra del sitio, y que al entrar al sitio hay un cambio radical, y este cambio radical responde, en principio, a entender que en estos primeros 5 años es en donde se forman los desarrollos más importantes de todos nosotros como seres humanos, ¿no? El desarrollo psicomotriz, emocional, físico, es en donde más aprendizajes tenemos, y es en donde normalmente por el sistema de educación tradicional se truncan mucho las posibilidades que tenemos como seres humanos, a partir de un sistema en donde el profesor le dice cuáles son las cosas que los niños deben de entender, privando la posibilidad de que ellos interpreten o reinterpreten las cosas que les pueden interesar a partir de una filosofía constructivista. De esta manera, el patio, como un espacio prácticamente desvinculado de la realidad, más bien abstracto, construye las posibilidades para que los niños construyan un territorio nuevo, un territorio libre y con posibilidades de ser interpretado, en donde los juegos o los objetos físicos con un contenido significativo prescrito se eliminan, y simplemente son los volúmenes los que pueden empezar a adquirir ciertas caracterizaciones o ciertas personalizaciones. De pronto el edificio de dirección, que es el superior, pues no necesariamente es un edificio, no necesariamente es el kinder, sino pues puede ser una nave, puede ser un alebrije, puede ser una nube, puede ser una variable que va a depender de lo que el niño tenga que construir. En este caso, pues simplemente para terminar la descripción del proyecto, todas las áreas para niños no tienen acceso visual hacia el exterior, solamente son los espacios de planta alta, que son los espacios para la gente adulta. Este es un concurso de ideas que me voy a saltar. Aquí, este es un proyecto en donde trato les trato ahora de describir que es un proyecto en donde, a partir del análisis de la función, tratamos de exponencializar la experiencia y la función misma. Se trata de hacer un sistema de exposiciones. Entonces, en vez de tener unas impresiones para que el visitante pueda tener de manera inmediata los contenidos, hay un dispositivo, que es un visor de transparencia, en donde la imagen es muy nítida, pero para poderla ver tiene que interactuar, tiene que acercarse, tiene que concentrar en ella. Entonces hay una relación más directa y más concentrada sobre la obra, de tal manera que, no se alcanza a ver, pero se cambia el formato para intensificar la experiencia sobre ver una exposición. Este es el pabellón, así como el de Shanghái, este es de la Feria de Italia, que está por empezar el próximo año. Me lo voy a saltar, también tiene que ver con significados. Aquí tratamos de llevar una rebanada de la tierra mexicana con
una plantación de amaranto, que es una de los principales alimentos prehispánicos que fue eliminado a la llegada de los españoles, y que bueno, todo el proyecto se desarrolla alrededor de eso. Este es un proyecto en donde los intereses, dadas las condiciones del proyecto, son específicamente sobre la materialidad, sobre la tectónica, sobre los elementos que pueden generar una experiencia en el usuario. En este caso, para este cliente, esta es una remodelación de un espacio que ya estaba definido. En el camino, y parte de la imagen visual que ya se había desarrollado para este mismo cliente en otro proyecto, se tradujo al espacio y se hizo esta celosía con una repetición de las hojas de café, que es el símbolo del establecimiento, y con eso, que es un proceso experimental en donde en la misma oficina cortamos la celosía con sierras manuales tramos de MDF, hicimos un patrón de 5 metros y mandamos a hacer fundidos para poder colar este elemento, que al final lo que nos interesaba pues, era la atmósfera que podía construir. En ese sentido, se suma a ciertas decisiones sobre plafones, sobre suelos, etcétera, que es lo que nos interesa para el acotamiento específico de la arquitectura de este proyecto. También otro concurso, se los platico muy rápido. Esto es un concurso de un museo de arte contemporáneo en Moscú, en donde lo que planteaban era a repensar cómo deberían de ser los espacios de exhibición de arte contemporáneo. En este caso nosotros decidimos llamar al proyecto el Artport, entendiendo que los formatos, o más bien cuestionando y reflexionando sobre cómo los formatos de creación artística hoy en día son increíblemente variables en formato, en tamaño, en peso, en dimensión, y entonces nuestra propuesta era prácticamente construir una caja negra en donde hay un sistema de grúas. Ese sistema de grúas, a modo de pudiera tener una gran versatilidad sobre cómo se usa el espacio, llegar a una gran sala de las turbinas como State Gallery, o tener un laberinto de salas que pudieran estar expuestas o guardadas en la parte baja del museo. En este proyecto, que es en Oaxaca, sobre un museo, una galería de arte, nuestra exploración parte del elemento central del programa, que es la galería de arte, en donde el tema central para la exposición de arte en gran medida tiene que ver con la luz, cómo se dosifica para poder apreciar de la mejor manera el arte. Entonces, como pueden ver en estas secciones, utilizamos la reflexión sobre la trave y cómo esa trave va a generar diferentes posibilidades, tanto de luz como de sombra, como cuestiones técnicas en las diferentes salas que existen en el proyecto. Entonces, la trave es el elemento tectónico, constructivo, central del desarrollo de este proyecto. Esta es un poco la idea. Este proyecto está más relacionado sobre la reflexión sobre la ciudad. En este caso es a partir de lo opuesto. Es una casa suburbial, que prácticamente nuestro único argumento y digamos esmero, júbilo que pudiera haber detrás es justamente que está al borde de la ciudad y que a partir de ahí se puede tener una relación directa con el campo, y es justamente lo que la casa trata de hacer, darle espalda a todas las casas construidas y trata de intensificar la relación que tiene con el campo. No hay muchas fotos, perdón que les traiga muy pocas imágenes, pero bueno, en toda esta ala se encuentra el área pública. La parte de arriba es cerrada, es mucho más hermética, pero la parte de la planta baja solamente tiene unos módulos de servicios y una conexión directa con todo lo que es la serranía de los campos de cultivo. Este es un proyecto que está relacionado mucho más con las ideas. Estoy tratando de decir cómo vamos variando la línea de interés que apuntala cada uno de los proyectos. La verdad es que nos cuesta mucho trabajo decir solamente nos vamos a dedicar a un solo tema, para bien o para mal, posiblemente más para mal, pero también nos cuesta trabajo renunciar. Entonces vamos saltando en unos proyectos que nos interesa la materialidad, otros proyectos que nos interesa porque trabajamos más sobre la relación con la ciudad, en otros trabajamos más, por ejemplo, con las ideas. En este caso, este es un concurso fallido, y cuando digo fallido no es tanto como el de Shanghái fue más fallido porque no llegamos a entregarlo, pero este concurso a mí me gusta mucho. Fue la Cámara de Industria de Construcción, el capítulo de jóvenes, para hacer un asilo en la ciudad de Querétaro. El concurso, el proyecto elegido
Se rumora que no fue un juicio sano porque lo hizo la esposa del gobernador, tenía un burro rojo de color del PRI, y en vez de contar con las 100 camas que se requerían, tenía 50 literas para los ancianos. Pero bueno, el tema es como en el kinder tiene que ver sobre el principio de la vida, sobre cómo deberían de ser esos espacios para empezar la vida, para empezar a construir nuestras posibilidades, nuestro universo. La reflexión aquí es cómo debería ser el final de nuestras vidas, ¿no? Estas vidas que normalmente pues, están más apagadas, en muchas ocasiones abandonadas, llenas de tristeza, y en donde pareciera que pues no hay una alternativa para que estas personas tengan un espíritu, una vocación pues de salir de escena con dignidad. Y en este proyecto que está ubicado todavía dentro de la ciudad de Querétaro, decidimos, más que presentar la propuesta de un asilo, presentamos la propuesta de un pequeño bosque. Dentro del pequeño bosque tenía que construirse el asilo que los ancianos tendrían que cuidar y crecer para regalárselo a la ciudad y trascender con ella. En ese sentido, el proyecto arquitectónico se subordina a la plantación, al orden dado por la naturaleza, que es el verdadero valor del proyecto. Vamos, hay estas ideas sobre cómo se hace la inserción y cómo cada árbol empieza a tener una aportación y les permite al menos dar este regalo en su última fase. Este es el taller activo. Vamos a cambiar de presentación. Perdón. Este es el proyecto en donde ya dejo la oficina y voy a hablar de un proyecto formativo, es una materia. El día de hoy me cubrieron porque la tuve y estamos con los alumnos trabajando en el proyecto que nos corresponde y que responde prácticamente a dos aristas principales. Una es el proceso formativo, ¿no? Que es lo que nosotros como escuelas de arquitectura estamos haciendo para contribuir no nada más en la formación, sino también por el desarrollo de nuestras ciudades. Y a lo mejor, si permítanme, les voy a hacer una presentación nada más sobre esta reflexión que me parece bastante más relevante que enseñar los proyectos. No sé. En un contexto de crecimiento urbano, en donde los únicos o principales beneficiados no son los ciudadanos, sino algunos grupos desarrolladores, algunos políticos, en procesos de corrupción sobre el uso del suelo, en un contexto en donde las obras que genera el gobierno tienen una connotación política, que tratan de entender los tiempos para poder recabar el mayor número de votos, como las obras de infraestructura vial que atienden principalmente a las personas que tienen coche, que representan aproximadamente el 30 al 40% de la población. Este es el caso de un puente de Querétaro, donde se dice que no solo se hicieron las letras, las columnas en forma de letras, sino que es la letra del gobernador del estado Calzada. En un contexto en donde las políticas no permiten que haya acceso a suelo para vivienda social y lo que fomentan, y además de la ineficiencia o la incapacidad que ha tenido el Estado para proveer de vivienda,
al no tener una oferta que pueda ser adquirida por todas las personas más necesitadas. En México se construyen 800,000 viviendas aproximadamente al año para poder tratar de abatir el déficit de vivienda, y mientras que estas viviendas que se producen no las pueden adquirir las personas que más lo necesitan, y lo único que les queda es entrar en terrenos irregulares, en asentamientos en donde evidentemente tienen unas grandes carencias de servicios e infraestructura, en un contexto en donde, para bien o para mal, puede construir cualquiera, en un contexto en donde las escuelas de arquitectura han sido colonizadas por las tecnologías, y esta era virtual, que tiene grandes potenciales y grandes virtudes, pero pareciera despreciar o estar desconectada con la parte física de la arquitectura, y en donde se han generado estas grandes brechas de desigualdad en nuestras ciudades. Y es ahí en donde nos preguntamos qué es lo que los arquitectos deberíamos hacer para contribuir con el desarrollo de nuestras ciudades, y qué es lo que las escuelas de arquitectura deberíamos hacer para contribuir con el desarrollo de nuestras ciudades. Y es donde el taller activo se establece como una iniciativa académica que genere propuestas, análisis, propuestas y proyectos y acciones dentro de la ciudad, ¿no? El taller activo, de una manera muy simplista, se convierte en el trabajo de una comunidad, alumnos, algunos profesores, asesores, y el poco capital que podemos juntar entre todos. La estructura básica del curso consiste en que los alumnos tienen que encontrar oportunidades, y esto está muy bien lo que vi ahora en su curso, me gusta mucho justamente eso. Los alumnos deben, ya se debe de perder esta posición en donde están sentados en su oficina esperando que suene el teléfono y les pidan un aeropuerto. No va a suceder, se los garantizo. Tienen ustedes que de alguna manera poder generar oportunidades para tener trabajo, y si fuéramos muy ambiciosos los profesores de las escuelas, pidiéramos que no nada más generaran trabajo, sino que generaran contribuciones con su ciudad. Entonces tendríamos que buscar por oportunidades. Los alumnos tienen que trabajar directamente con la comunidad en un proyecto transversal participativo que va desde el análisis hasta la ejecución y evaluación del proyecto, en un contexto donde los alumnos tienen que generar ideas. Hay un concurso con jurados para evaluar cuáles son las mejores ideas, y que la comunidad será la última palabra para construir el proyecto. El proyecto nadie más lo puede tomar, la decisión no lo puede tomar nadie más que la comunidad, y la comunidad solamente tendrá que escuchar a los asesores para tomar una decisión informada. En este taller también tenemos que hacer una recaudación de fondos y eventos, no tanto como una cuestión académica, sino como una cuestión ciudadana. Y finalmente, el taller activo construye con la comunidad. De alguna manera, lo que nosotros entendemos como el taller activo es, en este esquema se representa el modelo educativo que tiene un proceso y que termina con una contribución. Esa contribución tradicionalmente es entendida a la escala como lo ve el diagrama, es una maqueta y unos planos diciendo a la comunidad qué es lo que tiene que hacer. Y al activar este proceso, complejizamos el proceso. A veces no podemos llegar a los resultados que quisiéramos, pero las contribuciones típicamente van a ser más grandes. Una historia muy rápida sobre algunos de los proyectos. Empezamos de esta manera con un espacio subutilizado. Después de un concurso se construyó este proyecto en donde se tuvieron muchos más aprendizajes de lo que no hicimos que de lo que hicimos bien. Pero al final del día posiblemente de los más importantes, porque ese fue el que dio pauta a todo el proyecto. No les voy a contar toda la historia. Esto les puedo decir que a pesar de que hubo muchos errores, años después el parque sigue ahí y al parecer alguien lo sigue cuidando. Este es el proyecto más importante que yo les voy a poder enseñar, en donde entendimos y empezamos a trabajar con la gente, empezamos a escuchar a la gente y empezamos a ver el potencial que la gente podría tener. A lo mejor no lo habíamos dado cuenta antes. Se llama la colonia Mujeres Independientes. Este es un asentamiento, bueno, no es un asentamiento, es una colonia que formalizó el gobierno al reubicar a las madres solteras en una colonia, y en donde les dio esta dotación, que es una área verde al centro, en donde construyó una cancha de básquetbol. Las evidencias a través de las encuestas dicen que cobraron 400 pesos, pero que nadie juega básquetbol. En cambio, ellos construyeron su salón de sus múltiples y su capilla, es lo que están viendo ahora. El padre dejó de dar misas porque decía que no era respetable este espacio para dar misa, y
cuando les preguntamos a la comunidad qué es lo que les gustaría que hubiera ahí, nos dijeron que lo más importante era el Salón de Usos Múltiples, y era claro, a través del Salón de Usos Múltiples ellos podían recibir apoyos de gobierno como despensas, como otros programas de educación, formación, pero necesitan un salón. Y el otro, dijeron, y si se puede, pues una capilla. Los alumnos, de una manera, creo, inteligente, salieron con esta respuesta, era tratar de resolver dos en uno, ¿no? Es un salón, el Salón de Usos Múltiples, y la capilla, ¿no? Y nosotros creíamos que éramos muy abusados y regresamos un año después, y esto es lo que había, ¿no? El proyecto, si no había desaparecido, por lo menos ya no se entendía claramente, y es muy interesante porque este es el Día del Padre, la Colonia de Mujeres Independientes, la gente ha traído órganos de sus casas, ha inflado globos, ha traído sillas, el padre ha regresado, ha traído juegos para una feria, lo cual sí podría ser cuantificable. Sí podríamos entonces empezar a decir que la comunidad sí está participando en un objetivo que es común y que no solamente ha participado, sino que ha construido una extensión de la capilla del doble de lo que nosotros hemos construido. Por menos arquitectónico que podamos nosotros criticar, el costo de ese firme, el costo de esa techumbre, para esa comunidad es muy importante. Pero lo más importante es que todos están reunidos ahí. Entonces, es cuando tiene sentido el trabajo que nosotros hacemos y descubrimos que no es el espacio o la arquitectura, sino lo que el proceso de construir esos proyectos con la comunidad puede generar como una nueva dinámica. Seguimos haciendo proyectos en donde también empezábamos a descubrir cosas malas que hacíamos y cosas buenas. Este sería un proyecto en una zona muy suburbial y con muy baja densidad, lo cual puso al proyecto de alguna manera en conflicto porque no se desarrolló como debimos haberlo hecho. Ese proyecto años después está deteriorado. Este es un proyecto en donde descubrimos que el taller activo, si ya lo sabíamos, que no es tanto el resultado, sí pudimos distinguir con mucha claridad que es más el proceso. Esta es una comunidad que está en fricción interna, en un conflicto fuerte. No les cuento la historia, pero este grupo fue desplazado fuera de la comunidad para tener sus campos, sus partidos en una cancha llanera. Y la otra parte, que fue quien lo desplazó, se acercó con nosotros para hacer un proyecto para ellos y con ellos. Y gracias a eso se pudo construir este proyecto, lo cual este proceso de construcción permite ser un vínculo de comunicación por un bien comunitario que ayude a resolver estos problemas. La verdad es que no teníamos casi nada de recursos y lo que vale la pena decir de esta fotografía es que a pesar, digo, el espacio tiene un cielo inigualable. Después de ello lo único que hay es polvo. Y así la gente tiene el deseo, el interés de ir y construir esta instalación para instalarse y ver los partidos. Es decir, hay estos anhelos que creo que son las oportunidades que los alumnos distinguen y dicen es que de verdad hay algo que podamos hacer porque esta gente se está apropiando del terreno. Vamos a contribuir en ese proceso y con los pocos recursos reciclamos las tarimas que nos dieron, hicimos una estructura muy simple y pues movimos las piedras para generar unas gradas. Este proyecto muy simple, a mí me gusta mucho, tuvo sus fallas y sus problemas, pero aún así fue finalista en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de este año. Pero lo interesante no es si se ve bien o se ve mal, sino que la gente en una colonia con índices muy altos de vandalismo lo ha cuidado, al menos hasta el momento, y prevalece en un estado del 95%, es decir, después de 2 años, francamente me sorprende que siga ahí. Después de este proyecto, si bien descubrimos esto de los procesos, también identificamos que los espacios no resuelven muchas más variables. Es decir, la comunidad no solamente necesita espacios para desarrollarse, necesita una organización y necesita ideas. Entonces, el ejemplo de las techumbres querían servir en la tarde de algunos días de la semana para que los ancianitos tuvieran un lugar para hacer clases de aeróbics. Los dejamos, pero nunca fueron. ¿Por qué? Porque nunca nos acompañamos en esa organización para que lo pudieran hacer. Entonces, más allá de la arquitectura, lo que sabemos es que la arquitectura no resuelve los problemas tan complejos que tienen nuestras comunidades y por lo tanto los retos a nuestros alumnos y la ambición del taller crece, ¿no? Crece ahora en donde los alumnos no solo tienen que hacer un proyecto arquitectónico, sino tienen que hacer un proyecto productivo para que una vez nosotros saliendo del proyecto, la comunidad pueda seguir desarrollando alguna idea que a ella le interese. El proyecto ganador, bueno, este es La Cañada, es el río de Querétaro, un agua muy contaminada, y a 80 metros de este espacio tenemos nuestro terreno, en donde por
acuerdo común teníamos que hacer una pequeña cafetería y por acuerdo común podíamos hacer un proyecto que contribuyera con el desarrollo de la comunidad. El proyecto que se seleccionó para el desarrollo de la comunidad es es un humedal que limpia el agua de manera natural del río, y con ese podemos tener un almacenamiento y poder tener un cultivo o una cosecha que nos permita tener diferentes posibilidades. Una fueron las mermeladas, que no se han generado todavía, pero en el camino también se construye una pequeña capilla al aire libre con un diseño de bancas. Y finalmente se construye también la parte de la cafetería, que es muy sencilla. Cada vez estamos más insistentes en el reciclaje y en el uso de materiales que sean de desecho. En este caso, el piso es del desperdicio de los cantereros que están prácticamente alrededor del terreno, de los carrizos del río. Y bueno, este es el proyecto de la cafetería operando. 3 años después de haber hecho estos proyectos, es decir, 6 proyectos después, habíamos acumulado suficiente información para embarcarnos en una hipótesis más compleja, más ambiciosa, en la cual estamos todavía ahora, que se las comparto. Teníamos todos los puntos en amarillo que eran los que íbamos a intervenir, y ahora íbamos a intervenir en esta zona. Hicimos un análisis en toda la delegación, porque lo que empezamos a distinguir es que los proyectos eran más exitosos en medida en que había más participación. Entonces lo que nos dimos a la tarea de hacer era de identificar qué comunidades eran más activas y más participativas. Se hizo una encuesta telefónica, un instrumento telefónico para medir la participación en la delegación, y se cruzó con la infraestructura que había, infraestructura y servicios. Y nos encontramos con este punto, que es un sitio en esa zona, en donde las personas se reúnen todos los miércoles entre 70 y 200 personas. Y todas esas personas que vivían ahí estaban esparcidas en todo ese territorio. Entonces, el trabajo que decidimos hacer era definir un territorio social basado en las relaciones sociales, empezar a hacer intervenciones para que estas intervenciones no tuvieran un efecto inmediato sobre su comunidad, sino empezaran a tener efectos sobre la relación de las comunidades que estuvieran organizadas. Bueno, ya no va a pasar muy rápido, creo que ya les dije la mayor. Este es el desarrollo del conflicto, que es bastante complejo, y este es el proyecto que se construyó a partir de ese proyecto donde vieron el cuartito viejo, con la ayuda de alumnos, de la comunidad. Este es el proyecto que se construyó, reciclaje de banquetas, donaciones de blog, donación de madera, donaciones de los cilindros de prueba que se van a la basura. Tenemos la oportunidad de ser finalistas este año en el premio CEMEX. Y bueno, hemos seguido desarrollando otros proyectos que creo que aquí ya no van a aparecer. No. Bueno, este es parte del proyecto que ya hoy está más desarrollado, pero en esencia esta es la parte del taller activo que les quería compartir. Me extendí un poquito más de la cuenta, pero bueno, con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Me gustaría ahora, como Luis ya dije antes, que iba a pedirle un poco una opinión y después trasladarla al resto de la sala, a profesores o alumnos, un poco, pues yo creo que también Poncho, cuando ya van pasando unos años, todos nosotros, pues realmente van cambiando un poco los intereses, ¿no? Creo que también vamos, tú decías que vamos tocando como muchos palos, muchos frentes distintos, ¿no? Pero creo que también de alguna manera vamos preocupándonos de cosas diferentes. Yo creo que un poco con tu experiencia, Luis, a mí nos gustaría que enfocases, si me lo permites, ese como comienzo, ¿no? Realmente cambiamos nosotros, cambia la sociedad en el momento en el que tenemos que enfrentarnos a la arquitectura. Esta idea de los proyectos, porque es una cosa que también ahora me preocupa, los proyectos muchas veces de bajo coste, los proyectos excesivos en otro momento, la necesidad de implicación social que hoy tenemos con los alumnos, que realmente vemos que necesitamos llevarles a lo que pueden tocar, a las estimaciones reales, y dejar de imaginar la arquitectura únicamente sobre el papel. Realmente, ¿cómo has visto esta evolución, tu experiencia durante el tiempo de dirección de la maestría de la UNAM, o lo que ves hoy en día, teniendo a corregir a algunos alumnos? ¿Qué está cambiando como filósofo y como arquitecto?
Pues yo creo que no ha cambiado nada. Me parece que lo va a levantar, que no me oigo. A mí me parece que el recorrido que nos acaba de mostrar el arquitecto es algo que de alguna manera ya se ha experimentado en muchísimas ocasiones. Este tipo de circunstancias yo las experimenté con mis alumnos hace 40 años. ¿Y cuál fue mi conclusión? La única forma en que podemos apoyar a la comunidad precaria, precarista, pues es con sistemas de autoconstrucción y supervisados por nosotros de una manera aleatoria, porque al final de cuentas ellos saben más. El arquitecto Carlos González Lobo hizo varias experiencias con varias comunidades y la realidad es que lo que hacía era darle forma a las ideas de la comunidad. Y al final de cuentas, su mano de arquitecto la metía en pequeñísimos detalles y que lo satisfacían mucho. Y a lo mejor experimentó algunos sistemas constructivos ingeniosos que le permitían a la comunidad precisamente sentir la satisfacción que lo habían hecho ellos. Pero a mí no me preocupa mucho esto. Puede ser que para la formación, si estamos en un espacio académico, pues sea interesante. A mí lo que me preocupa es el mercado de trabajo de todos los muchachos que están aquí. Generalmente, por ejemplo, yo ahorita con mi exposición que nos hizo favor de ofrecer, pues, vi cosas muy importantes. Pero ese es el mercado al cual vamos a acudir. El mercado que vamos a acudir es que vamos a hacer una arquitectura sin dinero. Y jóvenes, la arquitectura se hace con dinero. El dinero no se hubiera podido hacer el Guggenheim, que costó cualquier cantidad de euros. Y recuerdo algún otro ejemplo que haya presentado. La realidad nuestra es que nos vamos a enfrentar con una reparación. Ampliamos en la casa, sobrino. Échale un pesito aquí arriba. Y el vecino de junto se va a quedar asolado porque vea la juventud en acción y le va a pedir que en el terreno de ahí atrás pues le haga algo. Ahí está la arquitectura. Eso es lo que les espero. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es saber si tenemos el carácter para enfrentar esta perspectiva tan pequeña. Cuando yo estudié, pensaba hacer grandes proyectos. Después de 50 años, no he hecho ninguno. Y probablemente me puedan decir, bueno, arquitectos, que seguramente usted es bastante incapaz. Pues puede ser. Pero el problema no es de mi capacidad o no mi capacidad. El problema, por ejemplo, es que yo no soy el yerno de Slim. ¿Sí? Si yo fuera el yerno, bueno, ya no sería Slim. Más bien sería yo como Consuelo. Estamos en la misma generación. Casi. Entonces ahí está el meollo. Vamos a hacer arquitectura de acuerdo a nuestras relaciones sociales. Y a lo mejor el pueblo de todos ustedes va a ser el más exitoso. Porque se junta con
planito, no entiende nada. O alguno de ustedes, que es bastante malito, pero que su papi tiene mucho dinero y los contrata. ¿A quién? Pues a lo mejor sí. A ver, este perdido, man. ¿Y cuánto le va a pagar? 8 pesos. Pero eso sí, tiene la oportunidad de estar ejerciendo la profesión. Yo sé que me estoy saliendo un poco de la idea, pero cada vez que veo a un grupo de jóvenes y reviso las cosas como son, por eso empecé diciendo que nada ha cambiado, todo sigue igual. ¿Cómo podríamos hacerle para que cambie? Pues no hay ninguna manera, jóvenes. No sé si en esta escuela tienen clases de historia. Ah, qué bueno, porque notas ya la eliminaron. Si ustedes observan, ¿quiénes han hecho las grandes obras de la humanidad? Pues los reyes, los papas, los grandes burgueses, los grandes fabricantes. Ellos son los que han hecho la arquitectura. Nosotros no somos más que la mano de aquellos que hacen la arquitectura. ¿Y quién hace la arquitectura? Desde mi particular punto de vista, el que la promueve, es decir, su cliente. Él es el que sabe lo que quiere. Y nosotros necesariamente debemos ser sus manos. Él no puede representarse si quiere. Entonces los contrata a ustedes. Y luego hay un tercero. En este país no se da mucha importancia, pero que en el tuyo sí. Es el aparejador. Es decir, el arquitecto que construye. Ese es el exitoso. Ese es el que debe ir muy bien. Porque es el que va a materializar las ideas del arquitecto y la ilusión del cliente. Y ahí está el éxito de esta profesión. Sé que me salí completamente de la idea. Casi nada. No, pero a ver, en realidad el fondo de lo que quería preguntarte, que es lo mismo, de lo que quiero ahora, le voy a dar oportunidad también a Poncho, porque es el fondo de la base de la pregunta, ¿no? ¿Qué es importante en la arquitectura? Si lo simplifico, aparte de que no han cambiado demasiadas cosas, que es importante responder al cliente y es importante construirla, es importante la realidad. ¿Qué es importante para ti la arquitectura? ¿Qué es importante cuando valoras de los proyectos en los alumnos, cuando presentas un concurso, cuando tienes que... Ahora hablábamos, nosotros ahora estamos preparando una exposición de arquitectura. ¿Cuáles son los elementos que de verdad deben de configurar la arquitectura que es importante, que debemos publicar, que debemos difundir, que debemos presentar en las escuelas de arquitectura? Después de un argumento tan menos optimista, y vale la pena escucharlo porque es cierto, ¿no? Yo creo que sí las cosas han cambiado, somos más, ahora es más competitivo todavía, y dentro de este ambiente más competitivo poder alcanzar a hacer las cosas que más nos interesan en el diseño, que muchas veces es el motor de nuestra profesión, no el único, y esto vale la pena distinguir porque puedo ir con eso empezar a contestar la respuesta. Ese motor implica, al menos en un mensaje muy transparente, si bien vamos a competir con todas las personas que tienen bondades por ser ascendientes o relacionados directos con los que piden los encargos, hay pocos, pero los hay, que ganan concursos, que hacen una carrera a través de medios. No quiero
no quiero generar falsas expectativas. Tampoco puedo decir que no existe ese camino, porque yo conozco y he sido testigo de varios casos. Pero sin duda no es un camino fácil. Y la pregunta quizás es, ¿estamos dispuestos a que no sea así? ¿Estamos preparados para hacerlo? ¿Encontramos nuestra satisfacción en el hecho de diseñar y proyectar nuestras ideas? ¿O también lo hacemos nada más en la parte de reflexionar críticamente y participar en la crítica o participar en la construcción? Y de ahí, por lo menos, lo que yo les confronto a ustedes bajo una realidad muy competida, muy dura, lo único que creo les puede ayudar a no quedarse en el camino es pues, una gran cantidad de trabajo para poder llegar a eso. Ahora, en mi caso, pues bueno, creo que ya hay muchos argumentos que se han evidenciado a través de los últimos años dentro de las publicaciones, a través del exceso de edificios icónicos, como les enseñé al principio, que es de Bilbao, en donde al parecer es evidente que hay muchas más necesidades más importantes que el estetizar el mundo, ¿no? Cuando otra vez más la estética pues podrá ser valiosa quizás para el que la dice, pero no para nadie más absolutamente, ¿no? Siempre va a ser relativa. Y de ahí que yo creo que nuestra tarea, al final, a mí, que es lo que me interesa, es qué podemos hacer para contribuir con el desarrollo de nuestras ciudades. O sea, en el momento en que no seamos conscientes de que bajo esta misma óptica, bajo este mismo andar, las ciudades se van a construir con una disparidad como se muestra en la escena que les mostré de Rascacielos, y que esa disparidad no tiene ninguna otra salida a que las personas que no encontraron oportunidades por el buen camino lo encuentren por el mal camino y lo estén esperando para secuestrarlos y sea la manera como puedan adquirir los deseos que generaron los del otro lado. Mientras no entendamos esa condición, seguiremos construyendo ciudades que cada vez más estén condenadas a colapsar de esa manera. Por eso, más allá de decirle a la gente como arquitecto y de tratar de establecer como mis deseos últimos es qué bonito detalle, que como muchas de las expresiones que vimos hoy en las revisiones, ¿no? Es que es muy atractivo, bueno, pues para quién, todo es muy relativo. Yo creo que lo importante es cómo ayuda, cómo haces uso eficiente de los recursos. Y yo sí iría un paso adelante, ¿no? Yo sí iría un paso adelante, no en el sentido de que me esperen y que me llamen a pedir la losa de mi tío, sino diría, bueno, ¿cómo puedo generar un proyecto que beneficie a la comunidad, en donde se baje un recurso de tantos que hay por todos lados para poder empezar, digo tantos todos lados, yo todavía no llego a todos, pero sí hay gente que puede dar dinero y que puede aportar a hacer una práctica en donde puedan simultáneamente estar explorando hasta cierto punto sistemas constructivos muy eficientes de bajo costo, bajo el compromiso ético de no sobrepasar lo que el cliente está esperando de ustedes. O sea, siempre hay una frontera que no deben de sobrepasar, desde mi perspectiva, muy humildemente, en corta edad y en el tiempo que llevo recorrido, pero por eso creo que la ciudad cada vez se ha vuelto un tema más relevante dentro de mi quehacer profesional, ¿no? Tanto en la escuela como en la parte de investigación y en la parte de profesional, y empieza a ser una de las ideas que son más relevantes. Me gustaría preguntarle a los alumnos, que decía Óscar, Ana, Mónica, que estaban muy activos, ahora, ¿qué creéis que es importante en la arquitectura? Pues yo creo que en la arquitectura es importante un compromiso social y involucrarse verdaderamente con ella, o sea, no verla nada más como desde fuera, ni verla como algo que tiene que lucir no necesariamente, sino creo que algo que tiene que servir, tiene que aportarle algo a quien lo usa. ¿Ustedes? Bueno, yo creo que la arquitectura, la importancia de la arquitectura es poderla habitar, porque en tanto no sepamos lo que significa en sí mismo el habitar con todo su contexto, con todo su significado, el espacio público, la casa, los edificios,
de educación y no saquemos provecho de lo que significa el espacio habitable, entonces a veces se pierde en la forma la posibilidad de generar la arquitectura. Yo tal vez no coincido mucho con una visión un poco más fatalista de decir que ya no se puede generar arquitectura si no se hace con recursos. Yo pienso que el recurso más grande de la arquitectura es la idea que se pueda tener de generar la idea de habitar algo, ¿no? Y el reto más grande, a fin de cuentas, es en mucho el detectar esos problemas, esas problemáticas de cómo generar mejor arquitectura, mejores espacios habitables con pocos recursos, con los recursos disponibles. Si llega un mecenas de Guggenheim y les pide hacer un proyecto, tienen que tener la capacidad ustedes y sentirse con la capacidad de poder hacerlo. Pero si llega también una persona que necesita una cooperativa y con sus recursos, tienen que ustedes sentirse con la capacidad suficiente para entender el problema y poderlo realizar correctamente. Yo creo que para mí ya lo importante de la arquitectura es quitarnos de la cabeza que la arquitectura es un artículo de lujo. La arquitectura es un artículo de primera necesidad, como los que se ven en la canasta básica. Necesitamos que nuestras ciudades tengan más arquitectura, porque lamentablemente la realidad de nuestras ciudades es de que no llegamos los arquitectos a hacer ni el 1 o el 2% de lo que se hace en las ciudades actualmente como construcción. Entonces, yo veo un panorama inmenso de posibilidades en los que podemos ser y actuar como arquitectos. Y la única limitante a todo esto es la limitante que uno mismo se quiera poner al respecto. La capacidad de cada uno de ustedes me queda claro que la tienen. Y el primer concepto que deben de saber o de estar convencidos es de que ustedes la tienen. Pero para eso tienen que desarrollar muchas otras herramientas para poderlo llevar a cabo. La arquitectura se puede hacer en 1 metro cuadrado o en 100,000 metros cuadrados o en 1 millón de metros cuadrados. La capacidad de poderlo hacer es la confianza y el entendimiento que cada uno de ustedes pueda tener, como decía Alfonso, de lo que es un programa, de lo que es una construcción, de lo que es un involucramiento y sobre todo de eso, de habitarlo, o sea, de poder habitar el lugar. Creo que es el concepto de habitar es mucho más amplio que no es estar en no es estar en un espacio, es habitarlo y sentirlo y todo abstraerlo y visualizarlo, y es mucho más cosas. Y la mejor parte de la arquitectura que se hace es la que no piensan ustedes que se vaya a vivir como tal, sino la que la gente al apropiársela lo vive. Entonces yo sí creo que al revés de pensar que no hay más arquitectura por hacer de aquí adelante, pienso que no hemos hecho ni la 10ª parte de la arquitectura que realmente se necesita hacer de aquí para adelante. Y ese es el verdadero reto para cada uno de nosotros que ya estamos en la profesión y de ustedes que van en camino hacia, porque si les decimos que no hay más arquitectura, que lo que se ve hasta ahí, ya hasta ahí llega y de ahí se van a desbarrancar, pues no les estaríamos, yo en lo particular pienso, dando un mensaje real ni alentador, ¿no? Al revés, yo pienso que hay mucho que hacer todos los días en nuestras ciudades y pequeñas cosas como estos proyectos que nos presentó Alfonso o grandes proyectos como el aeropuerto que a fin de cuentas se va a realizar y va a ser como sea único, ¿no? Una tendencia. ¿Alguna pregunta especial? Quisiera a mí me parece que después del rollo que me acabo de tirar, veo un panorama muy oscuro. Quizá lo que me faltó plantearles, quizá docente, trataría de promover
es precisamente la promoción. La promoción implica que nosotros detectemos espacios factibles, de ponerles algo encima, y que consigamos una relación con los dueños, y que a partir de esa relación entremos en contacto con las autoridades y después con las instituciones bancarias, y entonces convertir nuestra posibilidad arquitectónica como única. Yo soy el cliente. Entonces, yo soy el que hace el proyecto, yo construyo y yo realizo lo que estoy haciendo. Esa es una gran posibilidad que tenemos como arquitectos. Y es muy factible. Yo la llevé a cabo durante muchos años, varios años. Gracias a eso estoy aquí. Entonces es factible promoverse a sí mismo sin necesidad de tener un suegro o un papá o un amigo. Una cosa es que yo les planteé una realidad terrorífica y otra cosa es que les proponga las posibilidades que tenemos en la medida de que tengamos las agallas para hacerlo. Pero esas agallas implican quizá lo que decía el arquitecto en su plática, un profundo conocimiento de la técnica, un profundo conocimiento de los procedimientos y de los procesos, porque eso es lo que nos va a permitir llegar al éxito. El éxito será siempre la obra por sí misma. Espero que haya sido claro. ¿Alguna pregunta para Poncho en concreto? Yo sí. Sí. Cuando plantean los proyectos, ¿los chavos tienen ya un área de intervención posible o ellos se abren posibilidades y buscan implementación? ¿O hay un tema o qué? ¿Cómo empieza? Al final esto, más allá o además de ser un ejercicio académico, también es una investigación urbana. Es decir, a partir los casos han variado, en ocasiones los alumnos tienen que encontrar el sitio de intervención, o tienen que hacer un análisis para determinar o acotar el sitio de intervención. En otros, las áreas de intervención están definidas porque son las únicas que el municipio nos permite abordar. Quizás tenemos que participar en la selección y en la definición, pero en ningún caso el proyecto está definido desde un principio, es decir, no hay una predefinición del programa, porque uno de los compromisos que tenemos nosotros por parte de la comunidad es que si bien ellos ya saben qué quieren, lo único que les pedimos es que nos escuchen y escuchen las investigaciones de los alumnos para presentar ideas. Nosotros afrontamos el problema creyendo que nadie sabe más de la comunidad, específicamente de la vivencia de la comunidad, como dice el arquitecto, que los que viven en la comunidad. Pero también los de la comunidad no saben lo que hacen en otras comunidades, que nosotros sí lo sabemos, o en otros casos o en otras experiencias, y que hemos vivenciado que en el momento en que nosotros les presentamos ideas que ellos no imaginaban, lo más importante es que se las apropien, porque no importaba si estaban en ellos o en nosotros, cuando las apropian es lo que hace que los proyectos se desarrollen. Entonces al final del día, más allá de quién sabe y quién no sabe, es un diálogo constructivo en donde se va desarrollando las ideas y en donde hay una precondición en donde todos tenemos que escucharnos y todos tenemos que ir construyendo la idea que le dé más valor a la comunidad, y la comunidad es finalmente quien valida la idea que sí se va a construir, después de haber escuchado opiniones, no la de los alumnos solo, no la de los profesores, la de asesores nacionales e internacionales. Y en ese momento, a pesar de que a lo mejor las decisiones de un jurado externo sea un proyecto, si la comunidad decide otro, ese otro es el que se construye. Yo tengo una duda. O sea,
¿el proyecto se hace solamente con la carrera de arquitectura o se podrían abrir como más carreras? Porque, bueno, por ejemplo, los arquitectos suponemos muchas cosas, decimos muchas cosas, pero pues no somos como dioses, no sabemos hacer todo. Entonces, ¿no sería más fácil si se mezclaran, por ejemplo, otras profesiones que son expertas en esos temas y se juntaran los dos? La respuesta es claro que sí. Y por más elemental que suene la idea, ponerla en práctica dentro de nuestro sistema no es nada sencillo. Ya funciona de una manera interdisciplinaria. Ya en clase tenemos mecatrónicos, tenemos comunicólogos, tenemos mercadólogos, pero no hay suficientes. Es decir, digo que hablo de mis problemas, aprovecho el foro para la terapia, pero sí, evidentemente, y lo dije hace rato, los arquitectos a través de los espacios no podemos resolver todas las necesidades que existen en las comunidades. Necesitamos equipos interdisciplinarios que, si bien a lo largo de los últimos años han estado dispuestos a través de asesores, lo que nos interesa es que también alumnos de otras disciplinas participen en la generación de propuestas no arquitectónicas, de desarrollo comunitario. Y ahora empieza a funcionar, pero para ser franco, creo que el próximo semestre, cuando la materia se pueda acreditar como ética y ciudadanía, podremos tener mucha más participación oficial de otras carreras. Y creo que va a ser mucho más complejo el curso, o sea, de poder llevar los alcances académicos de cada uno de ellos, pero obviamente mucho más enriquecedor. Me gustaría, por último, que explicaras como alumno TEC, como miembro TEC completo, porque tú estudiaste ya en el TEC y te formaste todo el tiempo, empezaste la clase con ¿cuántos años? Que me grabé. No, cuando terminaste empezaste a dar clase, ¿no? ¿Cuántos años Sí, tenías? fue por accidente, no crean que Pero empezaste a los ¿qué? empecé a los 23. Años de dar clase en el TEC, fuiste director y te marchaste a Harvard un día. Sí. Para animarles a que algún día ellos pues, también aprovechen algunas maestrías internacionales y todo esto, simplemente algo mucho más personal, pero algún tipo de consejo, reflexión de alguien del entorno TEC que se formó, entró como profesor, fue director, tocaste un poco todas las patas y después saliste fuera un tiempo. Mira, hay una idea que me interesa mucho sobre la enseñanza, que tiene que ver con lo que ya les dije. Yo aprendo mucho y también hay veces en que pierdes el tiempo, no necesariamente siempre es cosas buenas. O sea, hay un aprendizaje porque al final del día, cuando tú ya estás establecido dentro de un marco de ideas, llega de pronto una idea que estabiliza lo que piensas y eso te pone otra vez a tratar de reentenderlo. Pero la otra parte que es muy importante sobre el ser profesor es que en el proceso de aprendizaje hay ciertas evidencias que dicen que las cosas las entiendes con más claridad. Cuando se puede decir que entiendes las cosas es cuando las puedes explicar con claridad. Dar clases es un esfuerzo para tener mis propias ideas claras. Es un sometimiento personal para poder transmitir ideas de la manera más clara y transparente. Que al final del día me va a permitir hacer las cosas pues, más ordenadas y más claras, que tampoco es cierto que así lo sea, pero creo que en ese proceso mental de explicar, entonces, bueno, lo que quiero decir es que lo relevante no es el profesor de la universidad. Creo que lo relevante es ser capaces de ser conscientes que también sabemos las cosas y que tanto no las sabemos para poderlas aprender. Entonces, vaya, explicándole a tu compañero, explicándole a alguien más, es una manera de en realidad descubrir qué tanto estamos entendiendo las cosas. Yo, Alfonso, buenas tardes. Hola. Yo creo que ese punto de saber que se están haciendo las cosas, para mí me quedó claro sin duda en tu presentación, que es la intersección de los tres círculos de formación, práctica e investigación, que yo creo que fue, digamos, pues revelarnos tu secreto del éxito, ¿no? El plantearnos estas tres dimensiones o esferas que convergen en un punto que es la búsqueda del ser ese arquitecto,
que, como bien dijiste también, parte de muchísimos, que hay mucha competencia, pero también para lograr competir hay que ser competentes. Para ser competentes, pues yo creo que hay que buscar el equilibrio en esas tres dimensiones. Y finalmente, encontrar la arquitectura, como decía Arturo, en un metro cuadrado o en un millón, en un proyecto de un peso o de millones de euros, es igual. O sea, la arquitectura será una u otra si se hace por un arquitecto competente. Entonces, yo creo que es un mensaje muy importante, además de retador para todos nosotros, porque es como, es muy fácil ser arquitecto de no es fácil ser arquitecto de comunidad. Me encanta tu punto y quizás con ese quisiera yo cerrar, si no es que hay más preguntas, pero por lo menos sí me parece muy importante. Y también creo que uno de los intereses que planteo sobre los proyectos es porque yo no tengo ninguna pena en presentar proyectos de alto presupuesto, no tengo ninguna pena en presentar proyectos de bajo presupuesto. En todos he aprendido algo, en todos he ganado algo y todos forman parte de mi aspiracional como arquitecto. Es decir, creo que hacer solo proyectos de un tipo me sentiría muy incómodo. Es decir, tengo además, creo yo, debemos tener un compromiso ciudadano y tratar de encontrar maneras de ayudar al desarrollo de nuestras ciudades. Y qué bueno que si lo podemos encontrar a través de las cosas que más nos gustan, pero no es necesario. Lo que sí para mí es muy importante es tener esa posibilidad de disfrutar tanto un proyecto de una capilla con un presupuesto de 60,000 pesos o un proyecto de 15 millones, ¿no? Esto no es, al final del día, lo que para mí hace un proyecto bueno, ¿no? Para mí, por ejemplo, el proyecto de las tarimas, que tampoco es un proyecto mío. O sea, este es un proyecto que ganó dentro de los alumnos, que si bien nosotros fuimos facilitadores para poderlo hacer más eficiente, ejecutable en tiempo, etcétera, 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 pero para mí es un proyecto fantástico y no es mío, ¿no? Y es un proyecto de menos de 60,000 pesos, ¿no? En fin, ¿no? Creo que nuestro quehacer es increíblemente amplio, hay muchos caminos y ojalá encuentren alguno y sean muy competitivos para que puedan dedicarse a hacer algo que les guste en la vida y no tengamos que hacer cosas que no nos gustan, ¿no? Pero también, la verdad, sí está muy dura la cosa. No está fácil. Gracias.